Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy sábado 29 de enero del 2022 hablaremos de las promesas de Dios, del Dios que habla en las Escrituras, en el libro conocido como la Biblia. ¿Qué promesas tiene Él? ¿Qué habla acerca de las promesas? ¿En qué consisten? De eso hablaremos hoy. Les recordamos que tenemos un programa pasado de hace algunos meses que habla de lo que es la bendición, qué es bendecir, en qué consiste, que también es diferente a las promesas. Un abrazo para todos ustedes, para este equipo maravilloso, Mauricio, Amán, Albanuri, doctora Vilma. Empezamos. Recuerden a todos ustedes compartirlo con otras personas y que disfruten este programa. Buen día. Doc. Muy buenos días a todos los oyentes. Siempre recuerde que nos interesa mucho porque tenemos la lectura de la Biblia o de las Escrituras, de las traducciones al español. Muchas veces todas las traducciones son muy buenas y nos dan un contenido muy objetivo, muy específico, pero en algunas veces en la traducción, las palabras del hebreo o del griego nos dan un momento de no comprensión muy objetiva. Entonces, en este programa son diferentes palabras con diferentes implicaciones, la palabra bendición y la palabra promesa. Con anterioridad tenemos grabado y montado en nuestras páginas y redes un programa sobre la bendición y qué es bendición. Pero así rápidamente vamos a hablar que son dos palabras muy diferentes, tanto en hebreo como en griego, la palabra bendición y la palabra promesa. Hoy este programa va a pasar en las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Cuáles promesas son para mí? ¿Cuáles puedo yo reclamarle a Dios, entre comillas, o pedirle a Dios que cumpla sus promesas? Vamos a comenzar con la diferencia de las palabras. Buenos días, doctora. Buenos días a todo el equipo. Bueno, arranquemos por la palabra promesa. La palabra promesa en griego es evangelio o anuncio. Y la palabra bendición es la palabra eulogía, que significa buena palabra, en griego también. ¿Sí? En hebreo, la palabra promesa, se usan dos palabras principalmente. La primera es davar, que significa hablar. Pero algo interesante es la segunda palabra que se utiliza, la palabra omer, que significa acuerdo. Ese acuerdo es como si fuera, por ejemplo, es un acuerdo en todo el sentido de la palabra, es ponerse de acuerdo con alguien. Eso es lo que significa promesa. Y en griego también encontramos la palabra que evangelio también significa no solamente anuncio, sino también tiene ese mismo significado de acuerdo. Les voy a aclarar las dos cosas. La bendición es una buena palabra, es expresar con palabras, expresar un buen deseo o puede ser en un momento dado una promesa, pero hay una diferencia con la promesa. Y hablando de parte de Dios, es cuando Dios, por medio de una palabra, por medio de una frase, Él está diciendo a qué se compromete. Es un compromiso. Cuando uno promete algo, cuando uno dice una buena palabra, uno le está deseando a la persona o le está pidiendo a Dios que le haga una buena actuación a esta persona, pero en la bendición no hay un compromiso. ¿Comprende? Te bendeciré, diré una buena palabra, expresaré algo, una buena actuación. Pero cuando hay una promesa, es un compromiso, es un acuerdo, es una actitud que toma, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, o no voy a hacer esto. Entonces hoy vamos a hablar de las promesas de Dios que tiene consignada en su palabra, porque las promesas y todas las bendiciones se expresan por medio de palabras, de frases, de contenido, de expresión de lo que va a hacer y de lo que se compromete, ya sea oral o escrito. Entonces, las promesas de Dios hay alrededor de 34,000 y más. Algunos cuentan 40 promesas
40.000 promesas, otros 34.000 promesas de parte de Dios. Pero las promesas, lo que yo voy a hacer, muchas veces son generales, de parte de Dios son generales para todo el mundo. Hay otras promesas que son condicionadas. Dios hará si sucede esto, si haces esto. Hay otras promesas que son como consecuencia de reacción a la persona, que me van a producir en mí algo. Una actuación de Dios va a producir en mí algo. Entonces no están condicionadas. El único que está comprometido a hacerlo es Dios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso para poder ir entendiendo qué es lo que es una promesa, las promesas condicionadas, las promesas, pero siempre la promesa de parte de Dios es que Dios se compromete a algo, a hacer algo, a evitar algo, a proporcionar algo, a cumplir algo. Por eso se les hablaba de un acuerdo, a cumplir algo. Entonces, vamos a empezar con las promesas específicas en tiempo, condicionadas, particulares a una persona. Hay muchas en las escrituras, muchas promesas de parte de Dios. Algunas ya las ha cumplido, otras las está cumpliendo, otras las va a cumplir. Pero tenemos que tener la seguridad que cuando Él promete algo, lo hace. Lo hace. Entonces, vamos a empezar con una promesa, algunas promesas específicas para una persona específica, para una circunstancia específica, para un tiempo específico. Empecemos con estas promesas específicas, en Sí, tiempo, en persona, en consecuencia. Sí, vamos a empezar a leer algunos, como dices tú, hay muchísimos, pero vamos a leer algunos y vamos a tomarnos un espacio como para leerles varios de las condicionadas, las no condicionadas, muchas son generales y otras muy específicas. Entonces vamos a empezar con algunas condicionadas, por ejemplo, en Génesis 12:1, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren esta promesa a Abraham. Es específicamente para Abraham. En el tiempo de Abraham. Con las consecuencias aún en el tiempo para Abraham y su descendencia. Entonces, nosotros, no, porque le dijo a Abraham, entonces de mí también voy a tener un hijo y con ese hijo y el Señor va a ser una gran descendencia y va a ser una gran familia y un pueblo de mí. No. Ni aún en esta promesa específica para los propósitos del Señor, y son propósitos de Él, con Abraham y en Abraham. Nosotros no podemos acoger esa promesa a Abraham y extenderla a nosotros y a cualquier persona. No, esa fue específica para Abraham y la ha cumplido y la sigue cumpliendo y para Abraham. Exacto. Y que va a bendecir, miren, va a bendecir con la descendencia de Abraham, va a bendecir a todas las naciones y a todas las personas. Miren que nos está hablando del Señor Jesucristo, un descendiente de Abraham, perteneciente al pueblo de Israel, va a ser y ha sido y seguirá siendo bendición a todas las naciones, a todas las personas. Y no hay necesidad de reclamarle las promesas a Dios. Muchas veces yo he escuchado, reclámele las promesas a Dios. A Dios no hay necesidad porque Él no es para mentir. Y Él es cumplidor de sus promesas. Sino que muchas veces le estamos reclamando a Dios promesas que Él no nos ha dicho a nosotros. Él le cumplió la promesa a Abraham, le dio un hijo en Sara, hizo un pueblo y hasta el día de hoy está ese pueblo. Y por medio de ese pueblo dio las escrituras, dio su palabra. Y por ese pueblo nació el Salvador. Humanamente pertenece al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo. Y lo está cumpliendo y lo está cumpliendo ahora. Lo que hay es que
conocer a este Dios que está haciendo las promesas. Muchas veces nosotros decimos, fulanito me prometió tal cosa, pero nosotros sabemos que fulanito es mentiroso, se le olvida, no es responsable. Y en un momento dado dice, no, ya cambiaron las circunstancias, yo ya cambié. Hay una característica en este Dios, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que tienen naturaleza de Dios, que no cambian su palabra, que hacen lo que promete, cumplen lo que promete, realizan lo que promete. No son mentirosos, no son mentirosos. Entonces, confiadamente, si los conocemos y conocemos mínimo estas características de ellos, que no son mentirosos, son cumplidores de su palabra y son cumplidores de sus promesas. Pero lo que tenemos es que distinguir la mayoría de las personas sin conocer a este Dios, sin confiar en este Dios, andan reclamándole promesas. ¿Qué tú dijiste? Es que tú dijiste. Y el Señor está diciendo, pero es que yo no te lo dije a ti. Yo no me comprometí contigo. Ahora, también hay promesas condicionadas. Yo te dije esa promesa, que yo iba a hacer esa situación, esa actuación mía, yo lo iba a hacer siempre y cuando. Y lo mismo pasa con sus bendiciones, con sus buenas palabras, que ya tenemos un programa de las bendiciones del Señor. Estamos hablando hoy de sus promesas, de sus compromisos con las personas, con el ser humano. Doctora. Pero tenemos que aclarar estas cositas y eso lo aclaramos dentro del contexto. Sí, Paula. Justo con lo que estabas aquí explicando de que hay promesas que están condicionadas a... Hay una aquí en Salmos que normalmente uno como que la corta o solamente lee una partecita, que es en Salmos 37:4, donde dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas personas dicen, no, es que el Señor dejó escrito que me concederá todas las peticiones del corazón. Figúrense. Entonces lo que a mí se me ocurra, muchas personas dicen, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo desee, el Señor se comprometió conmigo que me hará y me complacerá en todas las peticiones de nuestro corazón. ¿Cómo así? En todo lo que se nos ocurra. Y si se nos ocurre, supongamos, Señor, y el deseo de mi corazón es que yo voy a matar a fulanito, o que en fulanito deseo de mi corazón, que mi deseo es que mi fulanito sufra. Entonces ponlo a sufrir. Pero muchas personas pueden pensar que no necesariamente están pensando de manera negativa frente a algo, pero tampoco, no porque no sea algo, digamos, malo, no necesariamente Dios lo conceda. Eso pasa mucho con ese tema de los sueños que uno tiene. Yo tengo este sueño, o sea, yo tengo este deseo y quiero irme o quiero comprar, tener, hacer, pensar. Entonces, casi que a veces se coge costumbre decir mucho, Dios, no sé, cúmpleme mis sueños. Y tengo este sueño y Dios no está diciendo eso, ¿cierto? Como tal. Dios no está Entonces diciendo no es el drástico de matar, de robar, no. Puede ser algo tan cotidiano, pero que al mismo tiempo Dios tampoco está prometiendo nada de eso. Y como Paula nos compartió al inicio antes de leerlo, mira que esa es una promesa condicionada, porque empieza inclusive diciendo, deleítate. Deleitarse, que es deleitarse en el Señor, tenerlo primero a Él y deleítate en el Señor de cumplir su voluntad. Es que es cumplir su voluntad, es obedecerlo, hacer las cosas y caminar como Él ha dicho que caminemos, que hagamos, que nuestros sueños y deseos de nuestro corazón estén alineados con Él. Eso es deleitarse. El hacer tu voluntad me produce deleite. El hacer tu voluntad me complace, me llena.
El hacer mi voluntad son los deseos de tu corazón, el hacer tu voluntad. Entonces el Señor nos cumplirá los antojos de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón que están alineados con Él. Porque se deleita uno en la voluntad, en los deseos del Señor, en los caminos del Señor. Tiene uno una relación muy personal con Él. Él es sumamente el más importante. Hacer la voluntad de Dios, cumplir los propósitos de Dios. Que Dios pueda cumplir sus propósitos en mí, los deseos de Él, su voluntad en mí. Y eso me produce deleite. Deleítate en el Señor. ¿Cómo voy a deleitar en el Señor? ¿Cómo no? En los propósitos, en los sueños, en los caminos del Señor. Y tiene que tener uno un conocimiento muy personal, muy objetivo del Señor. Sí, sí lo hago. Lo vemos cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Era un deseo del corazón del Señor ir a la cruz y morir en la cruz. Cuando Él se hizo hombre, no. Él no le quería morir, y menos en la cruz. Pero cuando estaba ahí enfrente, que ya tenía que caminar y entregarse para que lo crucificaran, ¿qué le dijo al Padre? Se deleitó. Y dice que hubo gozo en Él cuando fue a la cruz. Cuando Él le dijo a la cruz, Padre, no se haga mi voluntad, no se haga mi deseo, mi aspiración, mi sueño. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que con gozo se deleitó. Eso no quiere decir que no sufrió. Pero el gozo que tenía, y en ese momento, viéndome a mí, que estaba muriendo por mí, porque me amaba, subió a la cruz con gozo. Y aguantó y sufrió el dolor por mis pecados en la cruz. Y pagó muerte por mis pecados con gozo. No con tristeza ni llorando, con gozo, porque estaba colaborando, estaba haciendo lo que iba a darle salvación y el perdón de los pecados. Y era un deseo del Padre, una actuación del Padre. El Padre fue el que lo mató en la cruz, el Padre fue el que lo ordenó a que se fuera, era voluntad del Padre. Y Él en esa voluntad del Padre lo hizo con gozo. Y sabiendo el dolor que le iba a pasar. Él no quería estar sufriendo ni ese dolor. Pero estar cumpliendo la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad, no se haga mi deseo, sino haz tu voluntad y haz tu voluntad aquí en los cielos y en la tierra. Y si la haces a través de mí, si me concedes el privilegio de hacerla a través de mí, es con gozo, es con la participación. Eso es muy diferente. Eso implica deleítate en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Cómo no lo va a hacer? Si son los mismos deseos de Él, si es la misma voluntad de Él, es el mismo proceder de Él. Entonces, mire, la mayoría de nosotros, incluyendo yo, muchas veces he decidido, no, el Señor cumplirá porque está escrito, Él hará todas las peticiones de mi corazón. Pero nos saltamos algo muy importante, no leemos todo el texto. Y así también con la promesa de Abraham. Entonces yo voy a tener hijos porque todos los hijos... Eso estaba pensando yo. No, por ejemplo, mira, acabamos de ver dos diferentes. Una es específica, que era la de Abraham. Ese es un ejemplo de una de las promesas específicas para él. Él a mí no me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vete de Pereira. Vete para donde tú quieras irte, sal de la tierra de tu parentela, que yo haré de ti allá, te prosperaré y haré un pueblo grande. Exacto, por ejemplo, eso a mí no me lo ha dicho, esa es específica. Y la que Paula nos acaba de leer es condicionada. Entonces ya llevamos dos que vamos revisando. Amán, ¿qué ibas a decir? Y Paula también. Doctora, no, es que con lo que el Espíritu Santo nos está guiando hoy, yo trataba de entender algo, y es que
cuando uno se relaciona con cualquier persona y esa persona le hace a uno una promesa, uno no confía en las palabras por las palabras, sino confía en la persona. En la persona. Si yo le digo al Albanuri, te voy a contratar, Albanuri no se va con las palabras grabadas o escritas, y eso es lo que tiene valor. Tiene valor es que ella sabe que yo la voy a contratar. Igual pasa con el Señor, que el Señor está vivo. Y muchas veces estaba viendo yo que cogemos las promesas y confiamos es en el texto de la promesa. Exacto. No es la persona que está detrás. Y para yo poder confiar en la persona que está detrás, pues tengo que entenderme con él. Tengo que relacionarme con él. Y al relacionarme es que entiendo esto que está diciendo Albanuri, que es para digerirlo bien. La condición de la promesa no es como que haga esto y mágicamente va a pasar esto. Es que yo confío en que el Señor ha dicho y el Señor va a hacer. Es como cuando alguien le dice a uno, venda tanto y le doy un bono. Esa es una promesa que está condicionada en el mundo. Venda tanto, cumple una meta de venta y yo le doy un bono. Pero la palabra no es mágica, es porque hay alguien detrás que va a pagar el bono. Y yo estoy confiando en que esa persona sí me va a pagar el bono. Y yo me motivo a vender porque esa persona me va a pagar el bono. Hay otra promesa. O esa empresa, muchas veces la empresa. ¿No? Hay otras promesas condicionadas en el mundo, como que invierta en esto y va a recibir tantos intereses, y es una estafa. Entonces la palabra, esa promesa no tiene valor, así esté condicionada, no tiene valor, porque el que está atrás no la cumple y no tiene sentido. Entonces las promesas adquieren sentido cuando yo realmente me relaciono con el Señor y voy y entiendo lo que está diciendo, porque lo estaba viendo es que nos estamos pegando de las palabras, de la palabra, del texto, y no nos podemos pegar del texto, hay que pegarnos del Señor. No del quien está hablando, por eso decía, es alguien hablando. Es alguien hablando, y tenemos que conocer a esa persona. Y él dice, yo soy el mismo, yo no soy un mentiroso, y yo cumplo lo que he prometido. Por eso no hay necesidad ni de reclamársela, sino, si lo conocemos a él, es de confiar y estar tranquilo, él lo hace. Y ahí tiene mucha importancia el significado de la palabra en hebreo, que a mí me llamó mucho la atención, en hebreo y en griego, de la palabra promesa, que era un acuerdo. Y un acuerdo es entre dos personas. Un acuerdo es entre dos personas y se cumple entre las personas. Entonces, es un acuerdo con el Señor, pero Él lo cumple. Él cumple ese acuerdo. Eso es lo importante y me llama mucha atención ese significado de esa palabra. Sí, es algo que Él se compromete. De ahí viene la palabra estoy comprometido. Es que estoy comprometido. ¿Comprende? Y entonces se compromete por medio de la palabra que está diciendo. ¿No? Se compromete a hacer o a funcionar en algo acorde con lo que está diciendo. Porque él promete por medio de palabra y él dice que es cumplidor de su palabra. Ahí es la importancia de uno entender su palabra y creerle a su palabra. No es que las palabras no sean importantes, porque esa promesa la está expresando en palabras. Entonces, ¿qué es lo que está expresando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A qué se está comprometiendo? Y más todavía cuando lo deja por escrito. Es una palabra firme porque la dejó por escrito. No es como muchas veces le dicen a uno, déjelo por escrito, póngalo por escrito. Pero no solamente, como acabas tú de decir, no porque esté por escrito, sino por la persona que lo está diciendo y lo está escribiendo. La persona que se está comprometiendo con su palabra y con su palabra escrita. Depende, como acabas tú de decir, de la persona que se está comprometiendo. Y es tan seguro la persona que se está comprometiendo, este Dios, que lo deja por escrito y firmado por él mismo, firmado lo que se está comprometiendo. ¿Qué ibas a decir, Paula? Que me parece muy pertinente este programa o el tema de este programa, porque cuando al inicio tú explicabas que se ha dicho que hay más de 34,000 promesas de este Dios en las escrituras, normalmente existen han sacado libros de esas 34,000 promesas que yo puedo reclamar y que yo asumo para mí. Y eso me recuerda, ahorita cuando estábamos hablando específicamente de Abraham, que también cuando Jacob le fue prometida una esposa, creo que fue a Jacob, creo que fue, o Isaac, no recuerdo, me corriges por favor, doctora. De ahí, en la actualidad, se asume que es Dios quien le da a uno el esposo o la esposa.
Y puede que algunas personas en específico sí le puedan decir eso, pero con un propósito, me imagino yo, que puesto por Dios. Entonces, creo que estas promesas... Pero hay un salmo muy específico donde dice el Señor, creo que en el salmo final, dice, el que encontró esposa, tesoro encontró. El que encontró marido, marido. Y el que encontró esposa. No es que se haya casado, el que encontró esposa, que ese sea solamente su esposa. El que encontró. No que el que Dios le dio esposa. Hubo personas que el Señor le destinó, pero eso era específico, un momento específico, una persona específica, pero eso para todas las personas se cumple. Entonces, Señor, entonces cúmpleme la promesa de buscarme esposo o esposa. O esta es la esposa que el Señor me ordenó que me casara. Pero eso es muy común, eso es muy común. Muy común. Y entonces después le reclaman, entonces, Señor, ¿por qué me diste un mal marido? ¿Y por qué me diste una mala esposa? Yo estaba confiado en que tú me ibas pues se suponía que tú me ibas a dar un buen marido. Y el Señor dice, ¿y en qué momento te lo di? ¿Y en qué momento me comprometí yo a darte un esposo? No, ahí está en tu escritura porque tú a Jacob, a fulanito le conseguiste esposo. Digo, ¿cómo así? Eso fue a fulanita, eso fue a fulanito. Y más aún, yo no le dije que le había conseguido un buen esposo. Eso es muy diferente. Es que un buen esposo, ¿bajo los criterios de quién? ¿Bajo los criterios de quién? De pronto, el concepto que yo tengo de un buen esposo es muy diferente a lo que ustedes, mujeres, pueden considerar un buen esposo. ¿Comprenden? Eso es muy diferente. Y a lo que Dios puede considerar de pronto un buen esposo. Un buen esposo. ¿Comprenden? O una buena esposa. Eso es muy diferente. Entonces, uno tiene unas expectativas y no tiene las expectativas de Dios. Y no tiene los conceptos de Dios. Y no tiene las apreciaciones de Dios. De qué le parece a Dios bueno o malo. Sino que me parece a mí en determinadas circunstancias bueno o malo. Yo en estos días estaba hablando con alguien, aunque no te lo buscó el Señor, pero era un buen esposo y tú eres una buena esposa. Pero ambos están considerando que el otro ni es buen esposo ni es buena esposa. Figúrense. Y Dios está mirando esa situación y aún yo estoy mirando esa situación. Yo le digo, es un buen esposo. Pero ella dice, ¿cómo va a ser buen esposo? Y estoy diciendo, y yo, encontró una buena esposa. Tú eres la esposa, encontró una buena esposa, encontró un tesoro. Digo, pero eso no es lo que piensa él, no es lo que piensa él acerca de mí. Figúrense. Entonces, eso, pero uno tiene que preguntarse al Señor, ¿en qué tú estás pensando que esto es bueno? Que esto es bueno para mí. Y aún el mismo Señor, hablando uno con el Señor dice, encontró un buen esposo, encontró una buena esposa, sino que no lo ha visto. Doctora. No le parece, no lo considera así, porque quiere, su concepto de buen esposo lo tiene en otro estilo. ¿Comprende? Sí, me va a decir, Pablo. Me surge una inquietud frente a esas promesas específicas que ya están escritas ahí en las escrituras, que ya están plasmadas y que fueron hechas y pertinentes para alguien. O sea que ahí las específicas no las encuentro para mí, porque ya este libro fue escrito, ya está, o sea, las específicas no están ahí solamente encuentro las generales. O las generales, o el Señor, una específica de Abraham, también le puede decir, le dijo prosperidad a Abraham, pero ahí está diciendo que va a ser bendición para todas las naciones. Pero es una general, una específica. No solamente iba a ser bendición para Abraham, sino para todas las naciones. ¿No? Y al que tú bendigas, bendeciré. Entonces, al que nosotros bendigamos, también lo bendecirá. ¿Comprende? Porque tenemos palabra de bendición. Entonces tenemos que ver, él puede hacer esa bendición, hacerla, y esa promesa, hacerla extensiva, esa específica, pero él mismo la dice si la hace extensiva.
si la hace extensiva. Pero al hacerla extensiva es general, no es específica para mí. Pero la puedes hacer específica para ti, porque la extendió para ti. Ahora, en eso que dice Paula, uno también puede decir que hay cosas que hay promesas que muestran también el carácter del Señor. Exacto. Y en este carácter del Señor se pueden ver reflejado ese mismo estilo en la vida de uno. Es que estaba pensando en este momento en el caso de David con Mefiboset. Ajá. Donde es un tema específico a Mefiboset, pero ahí uno ve un carácter del Señor y uno puede aplicar ese carácter del Señor en la vida de uno. Cuando él dice que el rey lo mandó a llamar y que le va a restituir lo que la vida le quitó y muchas cosas, es una forma de actuar del Señor en la vida de nosotros y yo sí ya lo puedo personalizar, no porque yo diga que esa situación es exactamente igual a la mía, pero sí puedo personalizar ese estilo y esas características del Señor en mi vida. Ajá. Cuando le dice a Abraham, te bendeciré, a nosotros también nos dice, te bendeciré. Entonces hace extensivo, pero ¿en qué me va a bendecir? ¿En qué promesas tiene a mí que son también para Abraham? Pero desde Abraham las extendió. Muchas de las promesas de Abraham nos las extendió a nosotros, a los que estamos en Cristo Jesús. Nos las extendió a nosotros. Pero y ya son particulares para nosotros, particulares para cada uno de nosotros. Particulares para uno de nosotros. Estábamos ahí hablando la promesa, todo lo que siembres te lo prosperaré. Todo lo que siembres te lo prosperaré. Entonces muchas veces me dicen, ¿y Dios prosperará el mal? Dios no prospera el mal. Dios cumple la promesa de que todo lo que siembres lo prosperaré. Si tú siembras mal, el que está sembrando y prosperando el mal, es la persona que está sembrando mal. Lo que siembres mal, te lo prospero. Te lo prospero. Todo, él no está diciendo lo que siembres bien o lo que siembres mal. Todo lo que prospere, lo que siembres, te lo prospero. Entonces depende de mí. Depende de mí. Vean que no es condicionada. Depende de mí qué prosperidad quiero. Él va a cumplir su promesa de prosperidad. Lo va a cumplir. Su promesa de prosperidad. Y es tanto para los inconversos como para los creyentes en Cristo. A todos, todo lo que el hombre sembrare, lo prosperaré. Y cosecharás. Y cosecharás. ¿No es? Él tiene promesa de prosperidad para cada persona. Mira que es particular, porque depende de lo que tú siembres. Depende de qué, la cosecha. Todo lo que tú siembres. Pero el Señor te lo prospera. O sea que cosecharás más de lo que pensabas. Más de lo que pensabas. Si yo siembro 100 matas de plátano y estoy esperando 100 racimos de plátano, el Señor te prospera esa cosecha. Y entonces las matas te van a dar no lo que normalmente es un racimo de plátano, sino que te van a dar 3 y 4 racimos de plátano. Te aumenta la cosecha. Pero tú sembraste bien. La cosecha que vas a recoger es prosperar. Entonces no es que Dios prospere el mal. Los que estamos prosperando el mal somos los que estamos cosechando, porque no le hemos creído a Dios. No estamos pensando que Dios tiene promesas de prosperidad para todo ser humano. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el ser humano sembrare, Dios tiene promesa de multiplicación, de prosperidad. Entonces, lo que estamos prosperando, la maldad, no es Dios. Lo que estamos sembrando, la maldad, somos los seres humanos. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Y toda la humanidad tiene promesa de prosperidad. Pero también le dijo a Abraham, también le dijo a Moisés, también le dijo a personas específicas: todo lo que hagas, te lo prosperaré. A personas específicas. Pero también tenemos esta promesa y actuación de él y compromiso de él. Mire que hay un compromiso de él. Todo lo que el hombre sembrare, lo prosperaré. Es aumentar la cosecha.
aumentar la cosecha. Entonces muchas personas a veces dicen, ah, si yo prospero esta maleza, te la prospera. Ah, entonces a él le gusta prosperar la maleza. No, él le gusta prosperar al ser humano. Y ha comprometido y se ha comprometido en palabras y en actuaciones de prosperidad, de abundancia. Él tiene muy buenos pensamientos para el ser humano y para cada ser humano. Y tiene promesas, buenos pensamientos, buenas actuaciones al ser humano. Él no es de destrucción ni de castigo, como creen algunos. No, disculpa, pero en ese sentido, yo quería compartir así cortico, porque el comentario que nos hizo Paula me parece muy interesante. Y es que es verdad, o sea, uno muchas veces se coge como si fuera un libro de cosas que se tiene que cumplir, que el Señor me las tiene que cumplir porque las tiene escritas, ¿cierto? Ajá. Pero también poder entender, y acá yo estaba analizando y pensando que es muy importante lo que el ingeniero Amán nos dijo ahora, la relación personal que tenemos con el Señor. O sea, en la medida que yo conozco al Señor, en que me relaciono con Él, yo conozco sus promesas, ¿cierto? Esas promesas que son específicas para muchas personas y que que el Espíritu Santo las dejó registradas en la Biblia, puede que se conviertan también en promesas específicas. Claro, claro. Muchas de parte del Señor, de parte del Señor. Exacto, entonces no sería decirlo así como ahora nos manifestaba Paula, las específicas no están escritas, no, porque puede que sí. Dependes de esa relación personal. La extiende a mí, en esa relación la extiende a mí. Exacto. Y lo estoy diciendo a ti. Es que la ventaja es que este Dios está vivo. Exacto. ¿No es? Que está vivo y que está vivo, está vivo, el Espíritu Santo está vivo. Y no es que cambien su palabra, pero Él la puede extender. Dice, se lo dije a Abraham, pero ahora te lo estoy diciendo a ti. En esa relación personal, te la estoy diciendo a ti. Y no es que esté cambiando, no es que porque las que sean particulares no me las puede decir a mí. Se lo dijo a Abraham, pero también me lo puede decir a mí, porque está vivo. Pero, y tengo yo una relación muy personal con él. ¿Comprende? Exacto, pero ahí es donde yo veo lo importante de hoy, este programa de hoy que me parece muy, muy especial, de poder comprender que el Señor es personal, que Él está vivo, que Él... Disculpa que te interrumpa para que sigas diciendo lo mismo. Cuando le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, estoy contigo. Y mire, una promesa de Moisés y una bendición a Moisés, se la cumplió Moisés y ahora se la pasó a Josué. Y le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estoy contigo. En esa relación personal entre Dios y Josué y Moisés. Sigue hablando, Albanuri. La puede hacer personal para ti. Exacto, entonces eso era lo que yo estaba analizando acá. Es muy importante esa relación personal con el Señor, conocerlo a Él, saber que Él nos habla, que lo podemos escuchar y que hay muchas promesas generales para los que estamos en Cristo, ¿cierto? Que también es muy doloroso y muy lamentable cuando los seres humanos que simplemente cogen promesas sin conocer y sin relacionarse con este Dios y creen que esas promesas se van a cumplir en ellos sabiendo que todavía no están en Cristo, por ejemplo, ¿cierto? Pero también poder entender que tenemos unas promesas generales que el Señor nos ha dado por estar en Él, pero también hay unas específicas que puede que el Señor nos las diga y que no estén registradas en el texto, pero puede que otras sí estén registradas y como tú lo acabas de decir, mira como le dijo a Josué, y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y mira que fue una promesa específica en ese momento para Moisés, pero luego se la transfirió a Josué. Entonces, es poder entender, y yo lo que estaba analizando en este momento, es lo importante de nosotros, primero, conocer al Señor, conocer lo que Él ha dicho, conocer qué promesas Él ha hecho y cuáles de esas promesas son específicas en un momento, cuáles de esas promesas tienen una condición, porque es muy importante yo saber que, claro, si yo me deleito en el Señor, Él concederá los deseos de mi corazón. Y hay otra...
Y hay otra que inclusive quería leer en este momento porque anoche la leí y me llamó muchísimo la atención y es también condicional. Y está en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Miren esto tan especial, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces miren que es una promesa condicionada. El Señor dice, vea, Él sabe que somos pecadores y no estamos hablando... Tiene promesa de prosperidad, tiene promesa, pero mira lo que dice. El que no confiesa sus pecados no prosperará. ¿No es? Exacto. Ahí se le está metiendo como meterle una vara a la rueda del molino que está como la llanta que va andando y el carro va andando, pero si tú le metes una cosa, se para. Aunque vaya andando, tenga gasolina y yo lo acelere, le metió un obstáculo ahí, ¿comprende? Entonces está haciendo la prosperidad, pero la prosperidad por otro lado se está destruyendo, se está acabando, ¿comprende? Esa prosperidad se diluye, aunque él esté cumpliendo prosperidad, entonces se diluye por otras cosas, ¿no es? Exacto. Y mira que es muy claro y él ahí lo condiciona y dice, pero si los confiesas y te apartas, voy a tener misericordia y voy a prosperarte, ¿cierto? Entonces, pero es poder entender más allá del pecado y más allá de las consecuencias, porque no estamos hablando de eso, es de esa relación personal con el Señor y es de poder escuchar las promesas que tiene para nosotros, que los que estamos en el Señor Jesucristo, esas promesas específicas que nos da cada uno y esas promesas que son condicionadas. No sé, Doc, si podamos seguir leyendo algunos versículos. De esas por que ahí son Mauricio creo que tenía un versículo. Sí, de esas que son condicionadas, Mauricio. Perdón, casi no abro este micrófono. Mira, hay una, para seguir las condicionadas también, que ya habíamos leído Salmos, que es el de deleítate, y en Filipenses también encontramos uno, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, figúrense. Y también ahí nos toca entender cuáles son las riquezas, en Cristo Jesús, comprende. Entonces suplirá todo en Cristo Jesús. Es una promesa para los que estamos en Cristo. No es para todo el mundo, no solamente para los que estamos en Cristo. ¿Y cuáles son las riquezas en Cristo Jesús? Y dice, en gloria en Cristo Jesús. Tendríamos que entender y hacer un estudio cuáles son las riquezas en Cristo y cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Exacto. Que suplirá todas nuestras necesidades. Y entonces mucha gente, incluyendo los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo, van cogiendo así como pispirispi. No, como si fuera una piñata. Y entonces yo me tiro y me lanzo a coger lo que no es para mí y lo que no me ha prometido Dios hacer. Es que yo les digo, vea, las promesas de Dios no hay que reclamarse. Él las cumple, Él las hace. Él las hace. Lo que Él ha prometido lo hace. Lo creas o no lo creas tú. Lo creas o no lo creas. Lo hace. Pero entonces ¿qué me hace cumplir a mí la parte que me toca? ¿O cómo lo maneja Él ahí? Ya, en estas condicionadas. Las condicionadas, tienes que sujetarte a la condición. Como estamos hablando de la prosperidad de todo lo que siembres. Entonces, tú siembras mal, cosecharás mal. Y en abundancia. Y en abundancia. No es que te prospere la maldad, sino que tú sembraste mal. Él la cumple, Él cumple. Siempre es bien o siempre es mal. Cumple esa promesa. Lo creas o no lo creas. Él cumple esa promesa. Entonces lo que tenemos que pensar es sembrar bien. Y no sembrar solamente bien para nosotros, porque la voluntad de Dios sería que sembráramos bien para nosotros y para los demás. Pero muchas veces nosotros nos domina el egoísmo, no el amor, y
creemos que estamos sembrando es para nosotros. No, la prosperidad de una cosecha alcanza para mucha gente. Alcanza para mucha gente. Y afecta a mucha gente. Y si esa cosecha es de mal, alcanza y hace daño a mucha gente. Ah, que entonces Dios es el que está haciendo daño. Dios no es el que está haciendo daño. El que está haciendo daño somos nosotros, que estamos sembrando maldad. Y entonces la maldad se prospera. Pero si todos decidiéramos sembrar bien y sembrar lo bueno, ¿no es? ¿Y qué es sembrar lo bueno? Dios es el único bueno que le gusta sembrar bueno, tanto para mí como para los otros. Que alcance para los otros. Entonces, cuando nos lleva en su voluntad a que nosotros sembremos bien, le estamos dando el ejemplo a muchas personas. Esto es práctico, esto es de vida, esto es de quehacer diario. Si yo comienzo a mentir, estoy animando a los otros y prosperando que la mentira abunde y que los otros aprendan a mentir. Y digan mentiras. Pero si yo me mantengo en la verdad, los otros se van a ver constreñidos a decir la verdad y actuar en verdad. Se van a ver constreñidos. Y matamos ese proverbio mentiroso que la verdad duele. Y como siempre les he dicho, cuando conocemos la verdad, lo que nos duele es la mentira que reconocemos con la verdad. La verdad nos lleva a descubrir la mentira. Y entonces lo que nos duele no es la verdad. Lo que nos duele es que descubrimos la mentira, que esa persona nos mintió, nos engañó. Lo que nos duele es el engaño, lo que nos duele es la mentira. Y ese proverbio mentiroso de que la verdad duele, eso no es cierto. En ninguna parte. Eso es de vida. Lo que nos lleva a practicar, la verdad no duele. Entonces digamos la verdad, la mentira duele. La mentira hace daño. Y la mentira, si sembramos mentiras, recogeremos mentiras y engaño, y repartiremos mentiras y engaño, y esas mentiras se propagan, y la mentira hace daño. La mentira duele, la mentira desubica, crea caos. La mentira es estafadora, engañadora. Pero si repartimos la verdad, nos acostumbraremos todos a la verdad y experimentaremos que la verdad libera, que la verdad no produce dolor. Las obediencias del Señor nunca producen dolor. Nunca producen dolor. Producen gozo, producen paz, producen sanidad, liberación. La verdad libera, sana. La verdad no esclaviza, la mentira esclaviza. Y es muy dolorosa. Es muy dolorosa uno estar esclavizado a una mentira, a una no realidad. Eso es muy doloroso. Entonces, cuando la persona descubre la verdad y dice, toda una vida viviendo una mentira, eso duele. Eso desespera, eso irrita, eso incomoda. Yo toda una vida viviendo una mentira, creyendo una mentira. Eso es muy doloroso. ¿Y cuándo se da cuenta de eso? Cuando conoce la verdad. Pero la verdad no es que produzca dolor. Lo que produce dolor es la mentira. Lo que estuve viviendo, lo que estuve creyendo, lo que estuve haciendo. Entonces, es muy diferente. Conozcamos realmente en su contexto las promesas de Dios. Y como amigos que conozcamos, primeramente tenemos que conocer a este Dios. Y no conoceremos nunca a este Dios sino por medio del Señor Jesucristo. No conoceremos nunca a este Dios. Nunca conoceremos al Padre. Nunca conoceremos al Espíritu Santo sino por medio del Señor Jesucristo. Y las promesas, todas las promesas de Dios están en gloria en Cristo, en la riqueza de Cristo. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo.
en Cristo. Mire que él sujetó la promesa específica de Abraham a Cristo. Haré un pueblo y de tu descendencia, de este pueblo, daré buenas noticias y salvación a todas las personas y a todas las naciones, a todos los que creamos en el Señor Jesucristo, hay salvación. De parte de Dios, Él es el que actúa. Yo no me salvo, me salvan. Dios me salva en Cristo y por la obra y la persona del Señor Jesucristo, que desciende de esta promesa a Abraham. Y mire cómo amarró esta promesa en Cristo con Abraham. Y le dijo, todo el que tú bendigas en Cristo, yo lo bendeciré. Y también dice, y todas las personas que tú maldigas en Cristo, yo lo maldeciré. Es para todo, es para todo. Es sumamente importante que nosotros entendamos esto. Sumamente importante porque él ha sido muy claro. Y muchas de las actuaciones de Dios dependen de nuestras actuaciones, de lo que nosotros hagamos. De lo que nosotros hagamos y mucho más en Cristo. Es sumamente importantísimo que nosotros entendamos esto. Y como les vuelvo y les repito, las promesas a Dios no hay que reclamárselas. No hay que reclamárselas. Él las hace porque está comprometido. Está comprometido. Y está comprometido con lo que dijo, con lo que prometió. Doc, con respecto a esa, no sé, el ingeniero Amán nos va a leer Hebreos 13:5, porque ahí precisamente dice eso, el no cambia. Sí, tenemos Hebreos 13:5 que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sigue al 8, Amán. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Dios no cambia. Él no es voluble, Él no es mentiroso. Él es real y verdadero. Lo que dice, lo hace, lo cumple. Él actúa acorde con su carácter, como nos decía Mal, con su palabra. Él no se contradice en lo que ha dicho. Por eso es tan importante la palabra. Y podemos confiar en la palabra de Él, en lo que ha dicho. Pero hay que saber lo que ha dicho. Eso es lo que es fe. Fe es creerle a Dios. Por lo que Él lo está diciendo. Es por la persona que lo está diciendo. Entonces su palabra es confiable. Porque Él no cambia. Él no va a decir, no, ya cambié. Él ha dicho, no por obras, nadie se salva. No por obras. No, que Él en el juicio final va a cambiar. Y que ha salvado a personas y aún muchas personas dicen, no, está ante la presencia del Padre. Porque se portó muy bien en esta vida. No está ante la presencia del Padre. Ni está entrando en el reino de los cielos. Que hay un dicho popular, que todos los caminos, cogiendo a Roma, de ejemplo, todos los caminos conducen al mismo Dios. No importa en el Dios que tú creas, sino que creas en cualquier Dios. Y entrarás en el reino de los cielos. Cantidad de personas que cuando dicen, Dios los recibió en gloria. El Padre los recibió en gloria. Y cuando yo pregunto por qué, dice, no, porque Él se portó sumamente bien. Él pasó haciendo bienes, Él no le hizo daño a nadie. Y eso me causó un profundo dolor. Porque el camino es el Señor Jesucristo. El Salvador es el Señor Jesucristo. Y ha dicho muy claramente, no por obras. No por obras. Entonces, yo tengo la fe
Tengo toda la fe. La fe no es una emoción ni un esfuerzo. También tenemos unos programas acerca de la fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Es que yo tengo fe en Dios. ¿Y qué le estás creyendo a Dios? Fe es creerle a Dios. ¿Qué ha dicho Dios referente a eso? No, es que yo tengo mucha fe. Yo tengo el esfuerzo, el dinamismo, yo estoy convencido. Pero es que Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho eso. Dios dijo fue otra cosa. Ah, no, pero yo tengo fe. Es que yo tengo fe. ¿Cómo me va a decir que no? Si yo tengo fe, no importa si lo ha dicho o no lo ha dicho. ¿Cómo así? No es esta emoción. Usted puede creerle a Dios sin emoción. Es que yo le puedo creer a una persona sin ninguna emoción porque la persona me está diciendo la verdad y estoy oyendo lo que la persona y conozco a esa persona y lo que está diciendo. Ya la emoción ya es una reacción mía a lo que él ha dicho y a lo que yo estoy creyendo. Eso es muy diferente. Y tengo que concordar lo que él ha dicho y lo que yo estoy creyendo y yo estoy actuando. De eso estamos hablando. Para usted ver el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿qué te está prometiendo? ¿Qué te ha prometido? ¿Qué te ha dicho? Ahora cuando estábamos leyendo ahí, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué nos está diciendo a Dios? Vea, yo soy tu ayudador. Yo soy tu protector en Cristo. Se lo está diciendo a personas que están en Cristo. Por eso es importante el contexto a quién se lo está diciendo. A todas las personas que están en Cristo. Yo soy tu ayudador. No temas, no te vuelvas avaro. No seas, no retengas, no envidies. ¿Por qué? En cualquier circunstancia, no temas, está tranquilo, porque yo soy tu ayudador y protector. Ahora, cuando leíamos ese versículo, alguien dijo, me está diciendo que no me va a pasar nada malo. Eso no es lo que está diciendo él ahí. Él no está diciendo de que no nos va a pasar nada malo y que no estaremos en peligros, sino no temas, confía. Yo soy tu ayudador y tu protector. Y como él no cambia, ni cambia su palabra, entonces yo puedo estar tranquilo. Que él hará protección a mí, que él me ayudará. No importa las circunstancias en que estés, pero también tiene lo que siempre recogerás, pero también tiene la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que conjugar todas esas cosas y no coger un versículo ahí aislado como nos hemos acostumbrado. Como nos hemos acostumbrado y encima reclamarle cosas que él ha aclarado muy bien. Él ha aclarado muy bien. Entonces tenemos que leer todo lo que ha dicho, todo lo que él ha demostrado que una promesa que le ha hecho a Abraham la puede hacer extensiva a mí, pero la tiene él que hacer extensiva a mí. No yo hacerla extensiva a mí. Tengo que escuchar de él y conocer de él si la está haciendo extensiva a mí. Y una promesa que le hizo y cumplió en esta persona, así como nos trajiste a Oseas le dijo que se casara con una prostituta. ¿La está haciendo extensiva a mí? No le está haciendo extensiva a mí. Tiene que ser muy personal si le hace extensiva a mí y cuál propósito la hace extensiva a mí. ¿Por qué quiere que yo me case con un prostituto? ¿A razón de qué? Si en la otra parte nos está diciendo no a la prostitución, no al adulterio, no a la fornicación. Ah, no, porque es que en Oseas le dijo a Oseas. No, se nos acabó el tiempo, por favor. Cierra ahí, cierra aquí. Bueno, termina que entonces uno tiene que ver las promesas, las circunstancias, el contexto y si Dios, y basado en esta relación personal por medio del Señor Jesucristo. El camino es el Señor Jesucristo. No hay otra forma.
Un abrazo para todos ustedes. Recuerden compartir el programa. Feliz día. Chao. Chao.